And we are going to make our country great again. If re-elected, the presumptive Republican nominee reportedly wants to send kill squads into Mexico to eliminate leaders of drug cartels. Thank you very much. Wow. The drug cartels are waging war in America, and it's now time for America to wage war on the cartels. De todos los enemigos posibles del presidente Donald Trump, sin dudas, uno de los más peligrosos son los cárteles narco de México. Se trata de una fuerza aparentemente imparable que destruye de a poco a la potencia con un veneno capaz de convertir a sus ciudadanos en zombies adictos. Es por eso que desde hace años, el político norteamericano ha planteado la necesidad de aniquilar a las organizaciones criminales que operan al sur de la frontera. En su segunda etapa como mandatario, Trump dio un paso más allá en esa polémica lucha. Ha decidido categorizar a los grupos narco como terroristas, lo que abre las puertas a acciones militares directas para eliminar de una vez y para siempre a esos frentes sanguinarios que atentan contra la seguridad de la región. En esta nueva entrega de Militarmente vamos a repasar la cronología de lo que podría ser el final de los narcos. That's like having a big war. That's not like having a little war. You go to war, you don't lose that many people. In the Civil War, we lost 600,000 people. We're losing 300,000 people a year. We're not gonna stand for it. Durante su campaña presidencial de 2024, Donald Trump no tuvo reparos al afirmar que los más de 3.000 kilómetros que comparten su país y México son una puerta de entrada para el crimen organizado. No solo eso, sino que deben tomarse medidas severas para evitar que la potencia se transforme en un narcoestado similar al de su vecino del sur. En una de sus primeras acciones, Trump oficializó a Tom Homan, exdirector del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas, como su zar de la frontera. Si bien no se trata de un título concreto, se espera que Homan esté a cargo de las medidas más extremas a la hora de combatir no solo la inmigración ilegal, sino también el trasiego de estupefacientes a través del río Bravo. La dureza del asesor se ve reflejada en sus palabras. Another message to the criminal cartels in Mexico. You smuggle enough fentanyl across this country to kill 148,000 young Americans. You have killed more Americans than every terrorist organization in the world combined. And that's when President Trump gets back in office. He's going to designate you a terrorist organization, and he's going to wipe you off the face of the earth. You're done. No todos los días se escucha a un político estadounidense lanzando una amenaza directa contra los sicarios mexicanos. Es que el rol de Tom Homan le demanda no solo ser la cara visible, sino también la voz más severa a la hora de debatir sobre las políticas que debe tomar Estados Unidos. Más allá de su actitud polémica, lo cierto es que los datos que brindó son completamente certeros. En el tiempo que el fentanilo lleva penetrando en grandes metrópolis, se cobró la vida de cientos de miles de estadounidenses. Es un opioide extremadamente fuerte y adictivo, cuya producción y comercialización han sido rastreadas hasta México. Si bien no se tienen datos concretos sobre qué organización lidera este mercado tenebroso, se sabe que, por ejemplo, los Chapitos, la facción del cártel de Sinaloa integrada por los hijos del Chapo Guzmán, son propulsores de esa sustancia. Ellos trabajan con fentanilo desde hace años y tienen lazos directos con las mafias asiáticas que producen los elementos químicos necesarios para crearlo en grandes cantidades. Asimismo, tiene cientos de vendedores en territorio norteamericano, quienes se encargan de distribuir el opioide que transforma a las personas en bestias que se contorsionan en las calles.
Pero los chapitos no son la única amenaza. Jalisco también se encumbra como una región problemática desde la cual se produce y vende esa droga que moviliza millones de dólares anualmente. El zar de la frontera brindó su opinión al respecto de la importancia del cártel Jalisco Nueva Generación en ese fenómeno tan oscuro. The criminal cartels in Mexico is like a Fortune 500 company. I mean, the Jalisco cartels is in 42 countries now. These criminal cartels that smuggle this poison over across the border, it used to be about smuggling into the United States. Now they have a presence in every major city of this country. Now they're taking over the distribution. Lo que indica Homan es una triste realidad. Con esas ganancias multimillonarias, los cárteles se preparan como auténticos ejércitos que reclutan a miles de nuevos soldados a diario. Cada guerrero recibe un rifle de asalto, protección corporal y la promesa de ser rico a costa de aniquilar a la competencia. No solo se ven como tropas regulares, sino que también reciben el entrenamiento y el adoctrinamiento necesario para entregar su vida por su organización. Frentes como el Cártel Jalisco Nueva Generación, fundado y dirigido por el elusivo y misterioso Nemesio Oseguera Cervantes, alias El Mencho, hacen alarde constante de su poderío bélico. Camiones blindados, ametralladoras, rifles antimaterial y un arsenal suficiente como para doblegar al mismísimo Ejército de México. El frente cuenta con miles de sicarios dispuestos a matar o morir por su capo. No importa qué tan terribles sean las órdenes o qué tan arriesgados sean los operativos de trasiego de drogas a través de la frontera. Ese ímpetu y esa falta de códigos morales han convertido a este enemigo en una fuerza realmente peligrosa, que ha puesto en riesgo mortal a los policías y militares estadounidenses que intentan mantener algo parecido a la calma y el orden en los más de 3.000 kilómetros de frontera. Ante esto, Donald Trump responde a las inquietudes con una respuesta potente. How do you counter that? How do you keep American law enforcement safe and our border patrol safe? And how do you keep the weapons out of the hands of the cartel? We need a military operation. What's happening, what you're just telling me, we need a military operation. These people have become military. They're very rich. They have a lot of money. They're among the richest people probably in the world. Una acción militar directa sería la máxima intervención de Estados Unidos durante esta crisis de narcóticos. No sería una medida más, se trataría del plan más agresivo, ambicioso y polémico que se podría llevar a cabo en la lucha contra los cárteles. En primer lugar, porque implicaría enviar tropas más allá de la frontera para operar en suelo mexicano, identificando y eliminando a elementos peligrosos. Las palabras de Donald Trump fueron tomadas con mucha seriedad, y algunos opinan que es una falta de respeto que un presidente proponga actuar sobre la soberanía de la nación vecina. Políticos en México sostuvieron que su país no va a soportar ningún tipo de amedrentamiento ni de intervención no solicitada, pero la cuestión no es tan sencilla. De continuar su vertiginoso crecimiento, la crisis del fentanilo y la influencia de los cárteles en la frontera generarán el apoyo popular que Donald Trump necesita. Con esto podrá considerar enviar soldados completamente equipados para poner punto final al cártel de Sinaloa, a Jalisco Nueva Generación y a cuanto grupo narco encuentre en su camino. Lo cual nos lleva a las desafiantes palabras emitidas por el líder de Washington al inicio de esta entrega. The drug cartels are waging war in America, and it's now time for America to wage war on the cartels. Lo interesante es que después de años estudiando el accionar de narcotraficantes y terroristas, finalmente el Estado norteamericano ha categorizado a los delincuentes mexicanos como tales. No es nuevo el paralelismo entre ambas amenazas a la seguridad internacional. A unos los moviliza el dinero y la pertenencia a una pandilla que les brinda respeto y una identidad.
a otros el odio étnico y la fe. Sin embargo, tienen algo en común. Son fuerzas paramilitares bien equipadas y que cuentan con presupuestos millonarios para actuar en las sombras. Las similitudes son tan morbosas que asustan. Tanto narcos como terroristas han acribillado a miles de personas de las maneras más enfermizas que puedas imaginar. Decapitaciones, mutilaciones, torturas que duran varias jornadas, como por ejemplo quemar a víctimas aún con vida. Todo mientras una cámara registra cada segundo de dolor y sufrimiento. Ambos frentes construyen poder con los mismos cimientos: el miedo. Otro aspecto terrible de esta historia es que son las organizaciones narcos las que gestionan el paso de miles de ilegales que buscan viajar a Estados Unidos para encontrar oportunidades y una mejor vida. Para conseguirlo deben atravesar todo tipo de penurias, aunque el clima desértico y la seguridad estadounidense no es la mayor preocupación de esos viajeros. Sus guías son bestias salvajes que se aprovechan de la necesidad para atacar a sus propios compatriotas. The criminal cartels control the border. They decide who crosses, when they cross, and so not only do they dictate the human smugglers, they dictate the human traffickers, the female traffickers, the child traffickers, the narcotics. They manage the whole border and who goes where and when they go and how much they got to pay. Los cárteles encuentran miles de maneras distintas para inmiscuirse en suelo estadounidense, ya sea atravesando los controles a la vista de todos o cruzando la tierra desértica. Se han vuelto expertos. Ellos dominan los caminos secretos y conocen las distancias como la palma de su mano. Utilizan toda esa información no solo para llevar a cabo sus negocios, sino también para subyugar a los grupos más susceptibles y débiles. Cientos de niños y niñas caen en las garras de los sicarios para nunca regresar con sus familias. Sus destinos son auténticas historias de horror escritas por los asesinos más sanguinarios del continente. I've talked to little girls as young as 9 that were raped multiple times by a member of the cartel. And I can go on and on and on about the tragedies I've seen. I ran Operation Ice Storm in Phoenix, Arizona, where the cartels were ripping each other's house off, where they were holding illegal aliens waiting for the payment, and they're ripping each other off. And if a migrant couldn't pay his fees, they kill him. And before they kill him, they call the relative who's supposed to pay the fee, and they force him to listen, torturing the man until they came up with the fees they demanded. Lo que indica Tom Homan es un fenómeno cada vez más frecuente. En la extensa frontera entre ambos países es común encontrar cadáveres que fueron acribillados, no por el ejército o la seguridad fronteriza, sino por los cárteles que sirven de guía para los migrantes. Los sicarios buscan exprimir cada centavo posible de los viajeros e incluso llegan a reclutar a los hombres y niños para integrarlos forzosamente a las filas del crimen organizado. Les indican que una vez en Estados Unidos, deben operar como contactos en la tierra del tío Sam para todo tipo de actividades ilegales, incluso el transporte de drogas en menudeo. No es posible rechazar esa propuesta, ya que en caso de negarse, el destino que les espera a esas personas es un balazo en la frente y una tumba anónima en medio del desierto. Es por esa relación intrínseca entre migración y narcotráfico es que la administración Trump insiste en combinar ambas problemáticas como parte de un mismo asunto, el cual debe ser tratado con urgencia. De esa manera, durante la campaña presidencial de 2024, el flamante mandatario reelecto se encargó de repasar el incremento salvaje que tuvieron los casos de viajeros ilegales durante el gobierno de Joe Biden. La intención es marcar un paralelismo entre esa variante y la llegada de nuevos operadores mexicanos a la Tierra de la Libertad para vender fentanilo y gestionar las ganancias millonarias de los capos al sur del río Bravo. And now we have a record illegal immigration, a record number
of women and children being sex trafficked. A record number of Americans dying from fentanyl. A record number of known as suspected terrorists sneaking across our border. And here's what you need to know. This isn't mismanagement. This isn't incompetence. This is by design and it's a choice. It's national suicide. La administración Trump quiere ser la que evite ese presunto suicidio nacional, reforzando la seguridad en todas las áreas y cambiando para siempre la política de relaciones externas con México. Para el presidente, la solución es abrir las puertas a múltiples acciones militares contra los operadores de los cárteles, colaborando directamente con el gobierno vecino en su eliminación definitiva. En primer lugar, el congelamiento de cuentas millonarias relacionadas a personas o empresas sospechadas de estar lavando dinero para los hombres del Mencho. Sin efectivo, pronto la estructura tambalea. Pero eso no es todo. Trump y sus asesores tienen en mente ataques concretos mediante el uso de las fuerzas especiales, lo que abriría un nuevo episodio en la historia de la guerra contra las drogas. Mucho se ha hablado sobre una posible avanzada de Navy SEALs u otros elementos de élite en zonas de mayor peligro, esas donde no solo se registran altos niveles de homicidios, sino también de ingreso de estupefacientes. Como en toda guerra, una acción de ese tipo de seguro desatará respuestas brutales del otro bando, lo que elevará a un nuevo nivel la tensión que se vive en el territorio limítrofe. En este punto es necesario tener en cuenta la suerte que han corrido los uniformados mexicanos con esa estrategia de confrontación directa. Lo que acabas de ver es uno de los tantos tiroteos que han ocurrido en los últimos años entre sicarios de cárteles narco y soldados del Estado mexicano. El sonido atronador de los disparos deja en claro que el bando criminal contaba con armas de importante diámetro, entre las que son habituales las ametralladoras Browning M2 calibre .50 y los clásicos fusiles de asalto soviéticos AK-47. Ese tipo de amenaza solo puede ser neutralizada por los elementos mejor preparados de Estados Unidos, ya sean del ejército regular o de otras unidades especiales. En ese caso, la experiencia ganada en Medio Oriente durante la invasión a Afganistán podría ser muy útil a la hora de planear una avanzada sobre el complejo territorio azteca. Una tierra vasta, repleta de ciudades con millones de habitantes, pero también con extensiones de suelo salvaje, donde los sicarios encuentran su refugio seguro desde el cual operar. Lo que es claro es que tanto para Trump como para Homan, reforzar la seguridad en la frontera al sur del país es una absoluta prioridad, y de esa manera lo presentan ante el público general. A secure border saves lives. A country can't have strong national security if we don't have border security. We got to know who's coming in, what's coming in, where it's coming in, why it's coming in. That's what national security is all about. Lo que indica Homan es una de las claves para la retórica de la administración Trump. Su objetivo final es utilizar el alcance bélico de Estados Unidos para poder aniquilar a los cárteles en tiempo récord, acribillando a los sicarios y metiendo tras las rejas a los capos. Eso lo posicionaría como un líder imbatible y le valdría la aceptación no solo de los ciudadanos estadounidenses, sino también de la sociedad azteca, la cual es afectada de forma directa por la existencia de los cárteles. Pero ese sueño de guerra abierta contra Sinaloa, Jalisco y otras bestias es más difícil de lo que parece. Para plantear una acción militar de esa escala, primero el presidente debe convencer al Congreso de que la amenaza que acecha al sur es considerable y que se deben tomar cartas en el asunto de inmediato. Imagina por un instante que la tierra del tío Sam fuera vecina a algún país islámico con presencia de células extremistas.
De seguro la demanda popular sería intervenir esa nación para aniquilar la amenaza antes de que ésta pueda causar daños. En parte es por eso que constantemente se compara al cártel Jalisco Nueva Generación con grupos como ISIS o Hamas. La esperanza de Trump y Homan es causar el pánico suficiente que les permita intervenir. We're going to have to get in some military action, and we're going to take, if we need military, look, they're killing 300,000 people a year. I think it's more than that. You know, they always say 100, 102. It's over 300,000 people are being killed from fentanyl and drugs. Sin embargo, para algunos expertos, poner al ejército y a grupos de élite al servicio de la guerra contra el narco podría tener efectos colaterales que ni Estados Unidos ni México esperarían. En primer lugar, como ya te indicamos, puede ocurrir un recrudecimiento salvaje de los enfrentamientos entre sicarios y fuerzas de seguridad. Imagina que los Navy SEALs toman control del estado de Jalisco y dan de baja a algunas células del infame CJNG. De seguro la respuesta de los hombres de El Mencho no serán simples narcomantas o amenazas grabadas en video. Es probable que, valiéndose de su interminable arsenal, salgan a las calles a sembrar el caos y enfrentar a los soldados de manera directa. Otros analistas estiman que en caso de una intervención estadounidense en suelo azteca, podemos esperar masacres masivas de los pobladores de las zonas más afectadas. De un día para el otro, campesinos, comerciantes y vecinos serán moneda de cambio para negociar. Por ejemplo, si el gobierno mexicano no expulsa de inmediato a la fuerza invasora de Donald Trump, los sicarios fusilan a 300 familias ante los ojos del mundo. Recuerda que los asesinos narco no tienen ningún tipo de reparo moral a la hora de tratar a sus compatriotas como carne de cañón. Siempre serán los más débiles quienes se lleven la peor parte en este hipotético infierno de fuego cruzado. Otro temor tiene relación con la histórica colaboración entre elementos del ejército y de la policía mexicana con el crimen organizado. Es posible que esa alianza se haga incluso más fuerte en caso de una intervención forzada del vecino del norte, lo que ampliará las capacidades operativas de los delincuentes, quienes contarán no solo con información privilegiada, sino con ayuda directa de las fuerzas de seguridad. Pese a todas estas contraindicaciones, Donald Trump afirma que el siguiente paso para brindar seguridad a su país es atacar al problema del narcotráfico desde la raíz, y eso implica actuar sobre México. Y no conforme con ello, también proclama que su política de guerra contra los frentes delictivos se librará en tierra, cielo y, por supuesto, en los mares. We will guarantee that the waters of the Western Hemisphere are not used to traffic illicit drugs to our country. We will show no mercy on the cartels. La promesa de una guerra abierta entre Estados Unidos y los cárteles mexicanos no es una novedad, pero en el presente clima político y con el liderazgo del siempre polémico Donald Trump, ese escenario podría estar más cerca que nunca de concretarse. De un lado, los mejores soldados de Washington, equipados con lo último en tecnología y con todo el poderío de inteligencia del planeta a su servicio. Del otro, asesinos despiadados con armamento inferior, pero movilizados por una falta de escrúpulos y una ambición sin límites. La victoria de la potencia norteamericana es probable, pero el costo de eliminar a los cárteles aztecas puede ser mucho más alto de lo que Donald Trump y su zar de la frontera imaginan. De esta manera llegamos al final del video. Si te interesa la política exterior de Estados Unidos y el potencial operativo bélico contra los cárteles, te invitamos a suscribirte y activar las notificaciones de este canal. Sin más, nos despedimos hasta la próxima entrega de Militarmente. Gracias por acompañarnos.